La Biblia nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Así que en este momento yo les animo que abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9 y voy a leer el verso número 11. Si me pueden dar un poquito más de sonido aquí a los monitores, se los voy a agradecer. Y dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso número 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El verso número 15 continúa diciendo, aunque les digo y les puedo recomendar que lean todo el capítulo 9 de Hebreos en sus casas, porque es un capítulo revelador acerca del sacrificio perfecto de Jesús. Verso número 15: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por lo tanto es mediador de un nuevo pacto. Quiero enfatizar en este momento acerca de la expiación y el precio de la sangre. Se pagó un alto precio y fue lo que acabamos de escuchar. Ha sido pagado tu deuda, ha sido pagada totalmente. La Biblia habla de varios términos con relación a la reconciliación del hombre y de la mujer para con Dios, utilizando los siguientes términos: expiación, redención y propiciación. Algunas veces escuchamos la palabra redención, expiación y propiciación sin entender totalmente lo que representa y lo que significa cada una de estas palabras. Pero sin embargo, la Biblia nos habla mucho acerca de esto. En primer lugar, queremos ahondar en lo que es la palabra expiación. La Biblia menciona la palabra expiación 107 veces a través de diferentes textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento. 107 textos bíblicos que hablan ampliamente acerca de la expiación. Y cada una de estas palabras, como también la redención y la propiciación, guarda un gran misterio acerca de la compasión y del amor del Padre para con los seres humanos. Nos habla acerca no solamente del amor, sino nos habla también acerca del favor de Dios manifestado a los hombres y mujeres. Lamentablemente, uno de los temas que la gente menos entiende y menos comprende es el efecto y las características que produce la expiación y cuál es el significado de esta palabra expiación, cuál es la eficacia que produce la expiación y qué sentido realmente tiene para el hombre y la mujer la obra expiatoria de Cristo en la cruz y qué produce en el ser humano cuando tenemos la revelación acerca de la expiación del Señor. O sea, para tener conocimiento acerca de cada una de estas palabras que estoy mencionando, es necesario que nosotros podamos tener una perspectiva completamente bíblica y de una forma muy clara ver lo que Dios nos quiere comunicar a través de la palabra expiación. En primer lugar, la palabra expiación, en una forma muy resumida, significa haber Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, haber anulado por completo todos nuestros pecados y habernos limpiado por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La expiación está conectado a un sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y evidentemente el efecto que produce la expiación en una vida se ve revelado a través de todas las Escrituras. En primer lugar, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo número 11, también nos habla el escritor acerca del perdón de nuestras transgresiones. ¿Qué son nuestras transgresiones? Jesucristo, dice la Biblia claramente, que pagó la deuda que tú no hubieras jamás podido pagar. En su obra expiatoria
fue anulado el término del pecado para hacerte libre para siempre y hacerte puro y santo mediante un sacrificio no del plan humano, sino del plan divino. Esa obra expiatoria hubo, aleluya, en un pago radical para tú ser una vida, un hombre o una mujer perdonada totalmente por Dios y su gracia bendita. Las transgresiones es todo aquello que nos separa y nos ha separado de Dios, lo que significa vida de pecado reincidente, vida de desobediencia, vida de enemistad y vida lejos de Dios, sin tener en cuenta el amor y la gracia que Dios ha expresado. Entonces, una vez que entendemos la transgresión, podemos decir que redención, la palabra redención es una palabra tan importante, porque la palabra redención nos habla de la parte de una deuda que ha sido pagada no por el hombre, sino por Jesucristo. Siempre cuando hablo y enseño acerca de la palabra redención, puedo poner 3 ejemplos o 3 características de lo que significa la palabra redención. La palabra redención, cuando queremos desarrollarla y poder entender el significado, antiguamente, aún en el tiempo de Roma y en los tiempos anteriores, se vendían a los esclavos que eran vendidos para trabajar y para ser esclavizados por otros. Y entonces hay 3 características. Primero, la palabra redención significa agorazo, que significa comprar en el mercado a un esclavo. Luego significa también la palabra exagorazo, que significa quitarle las cadenas a un esclavo. Y tercero significa la palabra lutroa, que significa sacar al esclavo del mercado. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de nuestra vida en la redención perfecta de la cruz. Estamos expuestos como esclavo al pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo de Satanás. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor con su poder redención hizo la obra gloriosa de agorazo. Significa habernos identificado y habernos, aleluya, mirado con amor y ternura para darnos la redención, que significa el sacarnos totalmente de esa condición de esclavitud. Segundo, entonces también el Señor, a través de su redención, exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. O sea que Él rompió toda cadena que nos tenía oprimido y esclavizado a merced de la obra y voluntad de Satanás y de los demonios. Y tercero, por consiguiente, no solamente nos compra por precio de sangre, nos quita las cadenas con la autoridad máxima que Él, aleluya, expone en la cruz, sino que aparte de eso, nos quita por completo de nuestro estado vil y de nuestro estado agonizante en que estábamos separados de Dios y de su gloria y su presencia. Así que en esta mañana podemos decir: hay libertad, hay perdón y hay una vida transformada, cambiada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la redención, Dios aseguró que tú y yo fuéramos totalmente libres. Por eso que dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí o no? Por eso que no puedes seguir siendo un cautivo a merced del deseo de Satanás y de los demonios, cuando Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente, aleluya, y dice que el acta que nos era contrario fue completamente clavada en la cruz, y tenemos ahora el derecho y la supremacía de ser llamados hijos de Dios por medio de la redención de Jesús. Cuando la Biblia habla de remitir, que es la palabra que tiene que ver con la raíz redención, significa quitar, arrancar, perdonar, cambiar, transformar y liberar. Todo eso significa la palabra redención. La sangre de Jesucristo fue eficaz para borrar toda clase de pecado, no algunos pecados, sino para borrar toda clase de pecado.
Esto produce el gran milagro del sacrificio perfecto de la cruz. Jesucristo no vino a cubrir el pecado. Jesucristo vino a quitar el pecado. Cubierto significa que es algo que solamente ponemos una cobertura, un manto, algo que cubre, pero en el fondo, en lo profundo de esa vida, el pecado sigue siendo reincidente de manera continua y permanente. Pero cuando Jesucristo nos redimió a través de su alto precio derramando su sangre en la cruz, no solamente nos perdonó, sino que nos quitó el deseo de seguir pecando. Y es cuando Pablo esgrime la gran verdad extraordinaria y reveladora cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues aún viviremos en él? Esta es una verdad que debe de llevarnos a un nivel de fortaleza, de experiencia, de gloria. La sangre de Jesucristo fue eficaz. Amén. Y lo repetiremos muchas veces y todas las veces que sea necesario para cambiar y para poder borrar toda clase del pecado. Cuando tú reconoces a Jesucristo, si hubiera una vida aquí que todavía públicamente no ha reconocido a Jesucristo, pienso que en esta mañana, en este mediodía, es una oportunidad que Dios expresa para que tú tengas una firme decisión, no por una religión o un ideal, una ideología muerta o una filosofía, una fábula, sino entendiendo que tu vida le pertenece a Dios y tú puedes pasar de muerta a vida por medio de Jesucristo. Cuando tú reconoces a ese Señor como tu personal Salvador, como tu Señor absoluto, aleluya, entonces tú entras a lo que la Biblia establece, una vida nueva. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, para entrar en el reino de Dios. No puedo entender esto, Señor, como un hombre siendo tan viejo como yo podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Y entonces fue ahí donde el Señor le dijo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. El Señor está hablando de un nacimiento totalmente nuevo, pero con una dimensión completamente diferente al nacimiento natural. Por eso que cuando reconocemos a Jesucristo en nuestra nueva vida, todos tus pecados del pasado jamás serán recordados por Dios. Si no te lo recuerda Dios, que no te lo recuerde nadie. Porque nadie no es más grande que Dios y Dios es más grande que nadie. ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja? Por lo tanto, ninguna persona tiene derecho a recordar tu vieja vida o tu pasada vida o tus pecados pasados, porque Jesucristo en la cruz te perdonó de todos y cada uno de ellos. Ahora sí, tienes la obligación, la responsabilidad, la encomienda de no continuar reincidiendo en tu estilo de vida de pecado. Por regla general, cada vez que Jesús sanaba a una persona, o como el caso de esa mujer que estaba a punto de ser apedreada porque la encontraron en pleno acto de pecado, entonces ella corrió y se postró ante la presencia del Señor. Los demás estaban a punto de lacerarla a través de piedras y matarla. Y entonces Jesús dijo: el que esté sin pecado sea el que arroje la piedra sobre esta mujer. Y dice la Biblia que literalmente cada uno de ellos fue dejando sus piedras en el piso y se fueron. Y el Señor le habla a la mujer otra vez y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y el Señor escuchó la respuesta de la mujer diciendo: ninguno, Señor, ninguno, Señor, no hay quien me condene. Y entonces Jesús le dijo una advertencia, como la advertencia que Dios hace en pleno siglo XXI a todo aquel que aleluya, tiene la determinación y decisión de reconocer a Jesucristo. La palabra y la respuesta del Señor fue: entonces ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el llamado del evangelio verdadero. Este es el mensaje de la palabra y de la verdad de Dios en nuestra vida. Vete y no peques más. Y cada vez que el Señor hacía una obra en las personas, le recomendaba. ¿Se acuerdan ustedes el caso de aquel hombre paralítico que los muchachos amigos de él lo entraron por el techo? El Señor, aleluya, tenía frente a él aquella persona postrada que no podía caminar,
lo que esa persona necesitaba era ser sanado. Y sin embargo Jesús primero trató con su pecado. ¿Te das cuenta lo que Jesús dijo en primer lugar? No que te levantes, no que tomes tu lecho y vete a tu casa. No, lo primero que el Señor le dijo, aleluya, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado algunas veces hasta produce ciertas condiciones de enfermedades en el ser humano. El pecado es una enemistad delante de la presencia de Dios. Nos aleja y nos hace ser enemigo de la justicia de Dios. Pero qué maravilloso es cuando aquel hombre escuchó, los demás religiosos que estaban a su alrededor criticaron a Jesús, como siendo un hombre igual que nosotros puede decir tus pecados te son perdonados. ¿Acaso cree él que es Dios? Sí lo era, en cuerpo humanizado. Sus atributos nunca fueron perdidos, porque él siguió siendo tanto hombre como tanto Dios. Y en ese momento, aleluya, luego de decirle esa declaración importantísima, entonces le dijo, y ahora te digo a ti que tomes tu lecho y te vayas a tu casa. Y el Señor lo sanó por completo. Lo que significa entonces que realmente la Biblia nos habla de tres dimensiones que oprimen al ser humano. Y que el hombre y la mujer tienen que ser libres. Están dentro de lo que significa la palabra transgresión, de lo que significa esa palabra que nos separa de Dios. Y estas tres palabras se menciona cuando Jesús muere en la cruz y nos redime de estas tres condiciones: del pecado, de la rebelión y de la iniquidad. Hace relativamente poco tiempo atrás expliqué lo que es el pecado, lo que es la rebelión y lo que es la iniquidad. Cada una de ellas en el sacrificio de Cristo que hizo una total expiación. Él nos perdonó de todos pecados, nos perdonó de nuestras rebeliones, que es la consiguiente manifestación de una vida de pecado, y nos perdonó también de todas nuestras iniquidades, que son la forma pecaminosa que heredamos de nuestras generaciones pasadas. Lo primero que hay que discernir cuando se habla de expiación es de un precio que ha sido pagado por ti y por mí. ¿Usted cree que ha sido pagado un alto precio? Claro que sí. Por eso que la Biblia dice de una forma tan clara y tan confrontante, diciendo, no hemos sido comprados ni con oro ni con plata. ¿Qué más valor puede tener que el oro, la plata? Pero la Biblia dice, no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Cuando tú le das el oro y la plata a un ser humano, pero está perdiendo su sangre y se está prácticamente muriendo al perder su sangre, él va a preferir mantener su sangre en su cuerpo para tener vida. ¿Qué más glorioso que el Padre del cielo pudiera ser para nuestra redención y nuestra expiación que haber enviado a su propio Hijo amado a pagar el precio tan alto y elevado que tú ni yo podíamos haber pagado jamás? Un precio que ni aún la Reserva Federal de una nación podría haber pagado. El único que te redimió y que te redime y que te salva y te perdona se llama Jesucristo, porque Él murió en tu lugar. ¿Cómo, pastor, de que Él murió en mi lugar si yo estoy vivo? Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La sentencia del pecado es muerte. Y te voy a demostrar por la palabra que cuando habla de muerte te está hablando de dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Y realmente Él murió en tu lugar. Recuerda que la consecuencia del pecado, diga conmigo, es muerte. Pero si Jesús ocupó mi lugar o tu lugar, Él fue la provisión dada por el Padre, mi sustituto, tu sustituto, y Él murió para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Por eso dice la Biblia que fuiste libre de todas las transgresiones, pecado, rebelión e iniquidad. Lo otro importante que la Biblia nos expresa es que Él nos ha libertado, como he dicho hace un momento. Y por medio de la expiación, el creyente no solo queda libre de sus pecados pasados, sino del poder del pecado en el presente y futuro, de acuerdo a lo que menciona
el apóstol Pablo. Nos perdonó, pero nos mantiene libre de seguir reincidiendo una vida de pecado. Aleluya. Tal como lo hemos nombrado y lo hemos mencionado. Léete y grábate en tu mente Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Le voy a decir más. La gracia no nos da licencia para pecar. La gracia nos da licencia para vivir en santidad y en pureza. ¿Estamos de acuerdo? La gracia no nos da licencia para pecar. La gracia nos da la fortaleza para vencer el pecado y ser puros y santificados. Pablo explica que aún el pensamiento de vivir una vida de pecado te debe hacer sentir mal. No lo puedes pensar. Dice claramente que el que tiene a Cristo como su Señor y Salvador se ha separado definitivamente de la maldad y del pecado en virtud de su nueva fe en Dios y su confianza en reconocer que Jesucristo es el autor y consumador de la vida. ¿Cuánto dan la gloria al Señor por ello? La fe que tenemos es una fe viva, no una fe muerta. Porque hemos creído en el que venció la muerte y el que vive para siempre y el que responde cada una de nuestras peticiones cada vez que nos acerquemos a su trono de gloria. Por eso que el hombre y la mujer que cree con toda su alma, con todo su ser interior, que Cristo murió por los pecados, tiene una fe firme en su interior que nada los arrebatará de las manos del Dios Todopoderoso. Y mientras la cruz significa muerte y ruina del pecado en tu vida y para siempre, el tentador, Satanás, padre de mentira y Dios de este siglo, te intenta acosar una y otra vez de manera continua. Trata de atacar tu propia naturaleza humana y trata de que te sientas débil y frágil ante las tentaciones del diario vivir. Pero la Biblia dice: bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, porque después de eso recibirá recompensa y vida eterna. Soportar, resistir no significa caer y doblegarse. Es resistir, aleluya, y salir victorioso. El pecado no te puede controlar. Hablo esta palabra con certidumbre y convicción de fe. El pecado no nos puede controlar. No puede tocar nuestra vida, no puede dañar nuestra vida, porque tú estás no bajo una ley solamente, sino bajo una gracia que te sustenta y te cubre con algo que se llama la cubierta de amor y de favor de Dios. Cada vez que su cubierta se mantiene en nuestra vida, aleluya, para protegernos y para darnos la fortaleza, verás de manera clara y tangible que Jesús no murió en vano en la cruz, sino para darte una vida eterna. Me impacta ese texto que Pablo escribió a Romanos capítulo 6, el verso 14, cuando dice: porque el pecado, Pablo escribe esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Decimos amén a esto? O sea, la ley en el Antiguo Testamento determinaba que el pecador debe hacer algo para ser libre de su culpa. Pero por más que él intente hacer algo, jamás iba a cancelar su deuda. Al no poderlo hacer el ser humano, al ser realmente impotente el ser humano, permanecería siempre y por siempre bajo el dominio del pecado. Pero por otro lado, iglesia amada, la gracia revela y la gracia manifiesta que a través de Jesús se ha revelado que lo que no ha podido hacer el hombre y la mujer pecadora, lo hizo Jesucristo, porque tomó nuestro lugar que merecíamos morir, para darnos una verdad
y una esperanza de vida. Por eso que podemos decir que todo aquel fiel creyente que ha creído en el autor y consumador de la vida, Jesucristo, tiene una fe viva, no muerta, tiene una fe viva y tiene una fe poderosa. En lo que tiene que ver con fe viva y poderosa, tienes, aleluya, alguien que está a tu lado para ayudarte en todo momento, y a mi lado, no solamente a mi lado, sino que aún el Padre prometió por medio de Jesucristo estar dentro de nosotros, y se llama la persona y la presencia permanente y continua del Espíritu Santo. Aprendamos a depender más del Espíritu Santo que de nuestra propia naturaleza debilitada y de nuestra propia condición imperfecta. Aprendamos a depender del Espíritu Santo, quien es el encargado de revelarte cada momento de tu existencia quién es Jesucristo y quién es realmente como el Hijo de Dios, el mediador hecho carne. Nadie podrá entender el misterio de la cruz, porque el misterio de la cruz es uno de los misterios más imposibles para que el hombre lo entienda. Nadie podrá entender el misterio de la expiación, ni tampoco el misterio de la justificación, si no es por medio de la presencia continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido sobre ti, ha venido sobre mí, sobre todo aquel que confiesa a Cristo, porque Jesús dijo esto: y recibiréis el Espíritu Santo con poder. Y cuando venga el Espíritu Santo, el Señor dijo: Él os hará recordar todo lo que yo os he enseñado. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros y nos llena, es imposible tener una revelación de la redención. Es posible entender el plan de la redención. Es imposible entender el plan de la justificación siendo, aleluya, estando viviendo una vida alejada de Dios. Por esa razón, el Espíritu Santo está para revelarnos cuánto nos ama el Padre. El Espíritu Santo está para decirnos cuál poderoso es Jesucristo a quien hemos creído. Él no está de un adorno, Él no está como una decoración en nuestra vida. Él está para alumbrar nuestros pasos y guiarnos a toda verdad y justicia. Él está para que podamos vivir una vida del Espíritu y no una vida de naturaleza carnal y caída. Él está para ayudarnos en momento y aún para orar a través de nosotros, pues no sabemos qué pedir como conviene al Padre, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y a través de nosotros con deseos o con gemidos indecibles al Padre, pidiendo lo que conviene. Algunas veces no sabemos cómo orar. Algunas veces estamos rodeados de presión aquí, presión allá, batalla aquí, batalla allá, conflicto aquí, conflicto allá, y no sabemos cómo expresar nuestra oración ante el Padre. Entonces, cuando el Señor dice: no te preocupes, y Pablo nos enseña acerca de la oración del Espíritu, que hayamos de pedir como conviene, no lo sabemos. Cómo tenemos que orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre, como he dicho hace un momento. Por eso que entender el misterio de la cruz y entender el misterio de la oración y el poder que emana, es necesario que tengamos una dependencia siempre del Espíritu Santo. Dile al Espíritu que cada día que pasa y trasciende sobre este mundo te llene cada vez más, porque lleno del Espíritu Santo serás una vida fuerte, una vida vencedora y no vencida, una vida victoriosa y no en derrota, una vida, aleluya, aleluya, animada y no desanimada, una vida en triunfo y no en frustración y en fracaso. Por eso, en un momento dado en la cruz, pudo el Señor hablar y decir: todo ha sido consumado. Cuando el Espíritu Santo viene y hace sombra sobre tu vida, hará en ti o dentro de ti lo que antes no entendía. Te hará entender lo que antes no entendía acerca del poder de lo que es el misterio de la cruz. Lo hemos predicado en esta casa, no nos cansaremos nunca de hablar acerca del sacrificio y del poder de Jesucristo y del sacrificio en la cruz. Porque la predicación de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Es algo entendible para aquellos que viven en un estado de pecaminosidad, condiciones completamente ajenas al propósito de Dios. Pero sin embargo, Pablo dice: pero los que se salvan,
los que son perdonados, los que han sido confrontados por el madero de la cruz y por el sacrificio del Gólgota, esos hombres y mujeres, para esos hombres y mujeres, el poder o el mensaje de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Esto es maravilloso, porque eso nos va a ayudar a mantener, como he dicho hace un momento, una fe viva y poderosa. Cada vez que tú mantengas esa fe viva y poderosa en lo que Jesús hizo, no en lo que tú has hecho, sino lo que Jesús hizo, vas a aplastar todo pensamiento de pecado que venga sobre ti. Vas a pisar serpientes, escorpiones que traten de dañar y de separarte del amor del Padre. Vas a ser siempre, aleluya, fortalecido y levantado, porque vas a poder exclamar y poder decir: en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. El Espíritu Santo te está hablando y nos habla a la iglesia, a los redimidos, a los perdonados, a los emblanquecidos, a los reconciliados con el Padre. Y nos dice claramente que el Espíritu Santo nos dice que podemos hacer, aleluya, y podemos hacer lo que Dios el Padre nos envía, porque Jesús resucitó para que no tengamos muerte, sino que tengamos vida. No tengamos derrotas, sino que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz al diablo y al pecado. ¿Cuántos están seguros que el Espíritu Santo es maravilloso? Él te ayuda, diga conmigo, Él me ayuda cuando necesito orar. Siempre necesito orar. Él te ayuda cuando necesitas libertad completa. Él necesita, aleluya, cuando tú necesitas una palabra de ánimo y de esperanza. Él está allí para ayudarte, Él está allí para hablarte, Él está allí para decirte lo que tienes que hacer y también decirte lo que no deberías de hacer. El creyente, el hijo, la hija de Dios que vive día a día por el mensaje de la cruz, recibirá las siguientes experiencias. Número 1, será limpio de todo su pecado para siempre. El creyente que se limpia y que es limpio por la sangre de Cristo, de sus pecados, es porque ha entendido lo que significa el sacrificio de la cruz. Entendido lo que significa el mensaje de la cruz. En este tipo de creyente, hombres y mujeres, se ha manifestado lo que se llama una limpieza espiritual que lo va a llevar a buscar a Dios de manera continua y no esporádica, de manera perseverante y no de vez en cuando, de manera permanente y no de algunos días que otros. ¿Qué otra cosa produce el haber sido realmente confrontado por redención del Calvario? Él va a producir en ti y en mí un avivamiento espiritual. Es lo que estamos orando. Avivamiento espiritual. ¿Qué significa un avivamiento espiritual? Según el relato de las Escrituras, según la perspectiva bíblica, un creyente que experimenta avivamiento cuando ama y busca la santidad de Dios es un creyente que ha dicho no al pecado, aleluya, no al pecado y sí al avivamiento que viene como resultado de una búsqueda continua, aleluya, incondicional, espiritual, para traer abundancia de hacer la voluntad del Padre que nos ha llamado. Y mira lo que dice el apóstol Tito 3:5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros, abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y por su gracia Él nos declaró justo y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Pienso que algunos más podían creerlo. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú permites entonces, como he dicho hace unos momentos, que el Espíritu Santo trabaje en ti y te haga obediente a Dios,
vas siendo conducido a adaptarte a esta nueva vida que tienes ahora en el Señor. En esta nueva vida que tú tienes ahora en el Señor, tú no tienes que recordar bajo ningún concepto lo que has vivido en tu vieja naturaleza saturada por el pecado, sino que tienes que adaptar tu vida a una nueva vida en Cristo, llena del Espíritu Santo, que te va a dar una promesa extraordinaria. Lo otro tercero que produce esa verdad de expiación y redención es que somos libres de la muerte. Libre de la muerte. ¿De qué muerte? ¿Lo está pensando? ¿Libre de qué muerte? Nos libra de la muerte física y la muerte espiritual. Pero pastor, usted está equivocándose. Yo conozco infinidades de creyentes que ya han muerto. No han muerto. Si murieron en Cristo, viviendo para el Señor, están durmiendo. Y en un momento dado, en el reloj profético de Dios, en la voluntad explícita del Padre, serán despertados de su sueño y levantados a una nueva vida con cuerpo glorificado, inmortal y perfecto. Entonces, la muerte tiene un significado físico y espiritual. Cuando la Biblia te habla de muerte espiritual, se refiere a la pena, al castigo, diríamos, asignado por Dios al pecado humano. Esa es la muerte espiritual. Cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén, no murieron inmediatamente físicamente, pero sí murieron espiritualmente, porque fueron separados de Dios, de su comunión y de su relación. Ahora, claramente quien se muere sin Cristo tiene una doble muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Quien se muere sin Cristo pesa sobre él una sentencia de muerte física, sin esperanza de resurrección a una vida nueva, y también carga la sentencia de una muerte espiritual, porque estará separado del Padre Dios por la eternidad de la eternidad. El pecado es el que asigna ese tipo de sentencia. Entonces, cuando una persona muere, nunca se ha reconciliado con Dios en su vida, permanecerá separado de Dios en el otro lugar para siempre. Algunos ni siquiera quieren oír la palabra de infierno, pero sí existe la palabra infierno y sí existe el infierno. Y sí también existe el lago de fuego y de azufre. Está en la Biblia, no lo inventé yo, no se lo inventaron los predicadores. Está en la Biblia, existe tanto un lugar como el otro. O sea, un lugar de tormento y un lugar de más tormento. La aclaración que Dios le hizo a Adán encerraba todas las consecuencias penales que origina el pecado en el ser humano, como separación de Dios para siempre, inquietud, desasosiego, deseo al mal, debilidad física, alcance de la muerte física y todo tipo de consecuencia que trae esa muerte. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, Él nos redimió de las dos clases de muerte. Nos redimió de la muerte física, por cuanto todos aquellos que creen en mí, aunque esté muerto, vivirán. ¿Te acuerdas a quién se lo dijo eso? Se lo dijo a Marta y María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, diga conmigo, el que cree en mí, el que cree en mí. Cuando Cristo murió por tus pecados y mis pecados, se sometió no solo a la muerte física, sino también a esa muerte espiritual agonizante, que es la consecuencia de la muerte por el castigo del pecado. ¿Te das cuenta que por un momento, era tanto pecado que yacía en el cuerpo santo y perfecto de Jesús, que la Biblia literalmente dice que Dios dejó de mirar a su Hijo por un momento
Y ahí en ese momento, cuando dejó de mirar, él sintió Jesús como a una separación momentánea del Padre. Era tanto el dolor, tanto pecado, tanta maldad, tanta inmundicia que cargaba, que el Padre no podía soportar ver a su Hijo Santo, puro y perfecto, morir en nuestro lugar. Y es allí cuando Jesús, en palabras arameas y en palabras hebreas y arameo, él dijo: Elí, Elí. Los que estaban escuchando le dijeron: mira, está llamando Elías. No, no estaba llamando Elías. Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Significa: Dios mío, ¿por qué me has dejado? En otra versión dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él fue abandonado para que tú jamás seas abandonado. Él por un momento fue rechazado para que nunca jamás seas rechazado. Entonces la consecuencia fue, aleluya, que en la cruz el gran milagro del sacrificio, alabado sea su nombre para siempre, por siempre, en todo momento, nos redimió de las dos muertes, la física y la espiritual. Si algunos tenemos esperanza, el Señor, algunos se irán cuando el Señor venga, otros quizás vayan antes, pero tanto unos como otros tendrán el mismo destino, y será que se levantarán en victoria para nunca más morir. Jesús, este es el misterio más profundo. Jesús fue el único capaz de humillarse a los sufrimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios tú no gustases muerte, sino que gustases vida. En virtud de su naturaleza divina, tuvo que tomar nuestra semejanza humana para poder morir en nuestro lugar, y pudo realizar perfectamente la encomienda del Padre. Y ya voy terminando. Quizás no entiendas cómo esto sucedió, cómo esto aconteció, cómo esto fue realizado. Y es evidente que este es el misterio más profundo de la divinidad de Dios. El misterio del sacrificio. No solo es el misterio más grande, es el amor más profundo que el Dios Padre pudo expresar. No tenemos a un Dios que nos dice matar a otros porque otros tienen otras religiones. No nos dice eso. Nuestro Dios es un Dios de amor y de compasión. Nos dice: háblale a la persona. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es: amad a vuestros enemigos, perdonad a aquellos que os hacen mal, no devolváis ojo por ojo y diente por diente, tened misericordia de quien el Señor tenga misericordia. El mensaje del Jesús es totalmente diferente. Aleluya. Dios el Padre se reveló a través de la persona de Jesús. Por lo tanto, podemos decir que el Dios que tú y yo adoramos no es un Dios de muerte ni de la muerte, es un Dios de la vida. Un Dios de la vida. Un Dios de la vida. Y por cuanto Él es un Dios de la vida, vamos a seguir hablando a otras personas que solamente Dios imparte vida a través de la fe del Hijo de Dios Jesucristo. Yo quisiera en este momento que, si estamos entendiendo esta palabra y este mensaje, yo les animo a colocarse sobre sus pies allí donde están. En un momento, uno de los discípulos del Señor, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí
Y las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este momento, yo les quiero invitar a todos y cada uno de ustedes que se han entendido plenamente y a cabalidad lo que es la redención, expiación y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para redimirnos de toda condición adversa, y tienes una fe sólida en el Señor y crees que la sangre de Cristo derramada, aleluya, ha sido suficiente para quitar y limpiar la maldad de tu vida, tú puedes orar conmigo en la presencia del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro en actitud de reverencia. Les voy a pedir que juntos vamos a orar porque estamos hablando lo que acabamos de escuchar, estamos mencionando lo que acabamos de decir, estamos siendo conscientes de lo que el Señor nos comunica a través de su poderosa y gloriosa palabra. Y dilo conmigo a voz bien fuerte. No tengas temor de orar de esta manera, pero di: Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino que se afirmará y manifestará en mí el poder que en ella se ha manifestado en mi vida de una forma clara y de una forma poderosa. En el nombre de Jesús, ayúdame a entender todo lo que en este momento he escuchado. Ayúdame a entender, Señor, el efecto y la dimensión de tu poder. Ayúdame a conocer la autoridad que emana de tu presencia. Dame luz para entender la revelación que hay en el poder de tu sangre derramada. En esa sangre que un día, Jesús, derramaste en la cruz. Mientras tanto, Señor, ayúdame a acercarme cada vez a ti de manera confiable, en una dependencia total delante del trono de tu gracia, viendo cómo la sangre de Jesucristo rociada en la cruz ha limpiado todos mis pecados. Por eso que confieso que solo tú eres mi Salvador, solo tú eres mi Señor. Yo te he aceptado y te clamo para que miles de miles te sigan aceptando, para que entremos a depender de ti y no de nosotros, en el poder glorioso de Jesús. Confieso, Señor, que somos redimidos por medio de tu sacrificio perfecto. Estamos seguros en quien hemos creído. Tú eres el único que tienes poder para quitar el pecado de los hombres, porque tú fuiste el único establecido por el Padre como el único y gran sumo sacerdote, como el único y gran mediador entre Dios y los hombres, siendo el único que puede abogar por mi causa en el trono de la gloria. Gracias te doy, Padre de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por haberme amado, por seguirme amando y porque me seguirás amando por la eternidad. Yo confieso ante el mundo espiritual que Jesucristo es Señor y Salvador de mi vida. En Él he creído, en nadie más, solamente en Él, en el nombre de Jesús. Dale gracias por un momento. Hónrale a Él por un instante.
Adórale a Él con todo tu corazón. Hazlo el Señor de tu vida. Hazlo el centro de tu familia. Que Él sea el centro de tu matrimonio. Que Él sea el centro de tu hogar y de tu casa. Joramaya setarabo sharabaya kiarabasaya. Adóralo por un momento. Adóralo por un momento. Digno el Cordero que inmolado fue de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Digno el Cordero que en la cruz llevó todos los pecados de los humanos. Le puedes adorar, le puedes honrar, le puedes glorificar a Él. Y mientras tú le alabas y le glorificas, si estás enfermo, el Señor te sana allí donde estás. Dolor, enfermedad, malestar, agobio, desánimo, tristeza, temor, pánico, depresión, angustia, carga y dolor en tu propio ser es quitado. Él llevó la sentencia de toda maldad en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y por su sangre hemos sido nosotros limpiados. Alaba al Señor y glorifícalo en este momento. Puedes adorarle, puedes alabarle. Adórale por momento. Levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Sí, Señor. Y en lo que harás. Aleluya, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Creo en ti, Jesús. Solamente creo en ti, Señor. Y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Creemos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Creemos en la suficiente manifestación de tu gracia. Aleluya, sí, Señor. En lo que harás en mí. Oh, aleluya, sí, Señor. Toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe Toda la gloria, precioso Hijo de Dios. la gloria te pertenece a ti, Señor. Toda la gloria, Recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios. Si usted está enfermo, si usted necesita un milagro del Señor en su vida hoy, ahora, ponga su mano allí en su cuerpo, donde está el dolor, la enfermedad.
Si todavía nunca le has reconocido como Señor y Salvador de tu vida, no le has confesado públicamente con tus labios y deseas hacerlo en este día, en este momento, no tengas temor de dar un paso de fe adelante aquí en el altar y oraremos por tu vida, oraremos por ti, para que la gracia del Señor Todopoderoso se manifieste sobre ti abundantemente. Toda persona que esté enfermo, enferma, oprimido, oprimida, agobiado o lo que tenga en su cuerpo, el Señor te sana. Posiblemente tiene varias enfermedades. Pon tu mano ahí en tu cabeza, el Señor te va a sanar totalmente, porque Él llevó toda maldición que produjo el efecto del mismo pecado. En el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, enferma, venga adelante. Gloria al Señor. Los ancianos de la iglesia, vengan aquí adelante, me ayudan a orar. Sheramakatorobo, sherebeketaramaya. Sherebakatorobo, sheramamamamamamamama, shenderebederebegeta. Kirimaramaderebekedorobo, sherebeketorobo, yaramamamamamama. Padre, toca toda persona que esté con dolencias, con malestar, cualquier sea el dolor del cuerpo, cualquiera sea la condición del organismo. Ahora mismo hablo y reprendo y echo fuera todo síntoma de enfermedad, de dolor en cualquier cuerpo de hijos e hijas tuyas, siervos o siervas tuyos. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo reprendiendo la enfermedad, el dolor, todo malestar, toda afección en el organismo. Sea sana ahora, sea sano ahora. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo síntoma de dolencia, de malestar, toda bacteria, todo virus, todo germen, todo dolor, sea reprendido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca, Señor, toca. Todo cuerpo que ha sido lastimado, que ha sido afectado por cualquier tipo de enfermedad, se va el dolor ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo, Señor, todo tumor, cáncer, miopía, estrabismo, ceguera, sordera, artritis, reuma, parálisis. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca, Señor, toca cada cuerpo. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, huesos nuevos, páncreas nueva, sistema digestivo nuevo. Toca cada organismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por las llagas que martirizaron tu espalda a través de la laceración y flagelación del látigo de Roma. Ahora, Señor, por esa llaga en tu espalda somos sanados. Enfermedad, te vas, dolor, te vas. Todo síntoma de enfermedad se ha quitado, arrancado ahora. Hernia desaparece, úlcera desaparece, fibroma desaparece ahora. Todo problema en el nombre de Jesús de alergia desaparece ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres, sean sanados, sean libres y sanos en el nombre de Jesús. Y Ramakatoroboterebe Shendaramasaya, sean libres y sanos en el nombre de Jesús. Sean libres y sanos en el nombre de Jesús. Sean libres y sanos. Sean libres y sanos en el nombre de Jesús. Sean libres y sanos. Toca ahora, toca ahora, toca ahora. Sean libres y sanos, sean libres y sanos. Ahora mismo. Sean libres y sanos. Padre, ahora tu mano limpia totalmente su sistema cerebral.
todo es quitado, todo es arrancado en el nombre de Jesús. Y ahora hablo a su cerebro y digo que la vida de Dios fluya en su cerebro ahora. La vida del Señor fluya en su cerebro ahora. Ahora mismo se ha sanado, se ha restaurado, se ha reconstruido toda parte orgánica, toda parte en el cerebro que de una u otra manera ha sido afectada. Toca ahora, toca ahora. Y Shabaka Toroboya, sea libre, sea sana en virtud del nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo ella es sana, ella es libre en este momento, restaurada. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y tu honra. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, porque en tu nombre hay vida, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay vida, en tu nombre hay poder. Ahora, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en virtud del nombre de Jesús. Fuego de Dios desciende, fuego de Dios desciende, ministra, 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 ministra. Toda vida sea libre, toda vida sea sanada, toda vida sea restaurada, toda vida sea tocada, toda vida sea ministrada. De la cabeza a los pies sea sanado, sea ministrado, tocado y ministrado por la virtud de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo creemos de todo corazón. El Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Su amor perdura y permanece. Toca ahora, ministra el amor, ministra el ternura. Oh, porque la de Cristo hay sanidad, hay liberación, hay sanidad, hay liberación. Porque la llaga de Cristo limpia, sana toda enfermedad, sana todo malestar, toda herencia se va ahora, se va ahora en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús, toca el nombre de Jesús. Ahora mismo, ministra, ministra en el nombre de Jesús. Ahora toca, ahora ministra tu amor, tu gracia que se perfecciona. Oh, yo creo en ti, Jesús, y en lo que levanten sus manos y dile: Señor, gracias que estoy sano. Dile: gracias Señor que me has sanado, me has librado y me has sanado en el nombre de Jesús. Yo confieso que por la llaga de Cristo soy sano, sana de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo malestar, de todo lo que aquejaba mi cuerpo. En el nombre de Jesús soy libre, soy sano, soy sana en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Levanta la mano y dice: Señor, gracias que estoy sano, gracias que estoy sana, gracias que me has liberado. Hay, Señor, sanidad y salud de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde.